Hermanas, hemos dedicado unas cuantas pequeñas charlas a ver los presupuestos teológicos que utilizó Teresa para darle vida, fuerza a la vida religiosa que iniciaba en San José y sería un aporte inmenso a su iglesia y a la iglesia de estos siglos. Vimos que era una opción de fe y le dimos toda la fuerza a la fe como motivo para poder aceptar vivir las exigencias de la vida consagrada. Vimos que el crucificado, o sea, la presencia de Jesús, era esencial. Dijimos que a Jesús, más que imitarlo, era seguirlo. Y lo que se hace en la vida religiosa es el seguimiento de Jesús, que lleva consigo también la imitación y la aceptación de las virtudes y la santidad de Jesús. Vimos que había un principio teológico importante en la vida religiosa, como lo concebía Teresa: la libertad. Libertad de conciencia, libertad para aceptar las exigencias de la vida consagrada, libertad para crecer en la afectividad, libertad para crecer en la unión con el Señor, para ser cada día más persona, cada día más persona directamente consagrada al Señor. Vimos que un principio teológico importante de la vida religiosa y que Teresa lo supo adaptar a su tiempo y supo crearle novedades es el servicio a la iglesia. Sin esto, la vida religiosa pierde su razón de ser, pierde su vitalidad, porque la iglesia, con la vida sacramental, con los medios de oración, con todo lo que le proporciona al religioso, lo prepara para un servicio a los demás. Dije que ese servicio a la iglesia, Teresa lo fue encontrando poco a poco. En un principio, la salvación de las almas. En un segundo momento, el protestantismo. En tercer momento, América Latina y la evangelización. Y en cuarto, lo que cada comunidad vaya viendo en su iglesia particular, en donde puede aportar y hacer crecer el amor al Señor. Vimos que también es la presencia de Cristo en la comunidad. Teresa amó la comunidad. Todo lo que hizo era para crear una pequeña comunidad apostólica. Por eso en el número, en el horario, en la vida sacramental, en la vida de comunicación, etcétera, Teresa parte del principio teológico de que la iglesia y nuestra fe es comunitaria. Es un regalo personal para vivirlo y crecer en la comunidad. Y la Eucaristía, verdadero motor de la vida religiosa teresiana. Un monasterio nuevo, un sagrario nuevo, una iglesia bien limpia, un culto bien hermoso, un diario participar de la Eucaristía. Todo esto configura la vida sacramental eucarística. De modo que estos presupuestos teológicos son muy importantes que los recordemos, porque ahí se basa lo que siempre he dicho, la novedad que Teresa trae a la vida religiosa, no solamente carmelitana, eso lo veríamos en un momento, sino a la vida religiosa en su totalidad. Pero ahora nos hacemos una pregunta para entrar en unos temas importantes de reflexión. ¿Y qué actitud tomó Teresa ante lo que se considera
desde el siglo XIII para acá, esencial en la vida religiosa, los votos o promesas de consagración. Es un tema fascinante, es un tema que nos dará a descubrir novedades en los conceptos y en la vida religiosa. Eso es lo que vamos a empezar. Pero ambientemos un poquito el tema de los votos religiosos. Cuando ella se presenta al obispo de Ávila para pedirle la aprobación de un pequeño monasterio, le dice que sencillamente ellas, el poquito grupo, el colegio apostólico, va a vivir los votos religiosos. Todavía no aparecen en el horizonte de Teresa otros elementos que se irán descubriendo poco a poco. Teresa lo que quiere es que se viva la vida religiosa en su esencia. Luego, esto es importante y esto va a marcar mucho el teresianismo y la fuerza de Teresa en la vida consagrada. Pero ambientemos brevemente este tema de los votos. La vida religiosa no nació organizada, no nació con un programa claro, no fue idealizada o con una marcada tendencia, no, la vida religiosa fue brotando lentamente de la invitación de Cristo, de ver que fue virgen, pobre y obediente, ver cómo vivió su virginidad. Es el único fundador de religión que fue célibe. Ver su pobreza no decantada, sino vivida, y ver sobre todo y ante todo su obediencia al Padre. De modo que así fue naciendo la vida religiosa. Nació en los que se retiraron al desierto. Lo primero que aparece son las vírgenes. La virginidad en la mujer es lo primero que aparece. La virginidad es cantada, escrita por todos los padres de la Iglesia. Se le crea una liturgia. Llega hasta formar comunidades, se vive particularmente en los hogares, se enriquece con las experiencias de otras religiones como las vestales romanas, pero la virginidad es lo primero que se imita de Jesús después de la espiritualidad de los apóstoles. Un Cristo virgen, con libertad, con toda la alegría de su virginidad y su celibato. Les decía que es el único fundador de religión que quiso dar, enseñar y vivir esta nueva modalidad de la vida de la persona. Y nos enseñó cómo esa virginidad de Cristo configuró su persona, su trabajo, le dio la libertad de obrar y sobre todo de servirle al Padre y a la humanidad. De modo que la vida religiosa fue naciendo lentamente y configurándose. Elementos de pobreza se irán encontrando y encarnando en los siglos siguientes. El concepto de obediencia se irá clarificando para que no aparezca nunca como una esclavitud, como una pérdida de la libertad, etc. Hasta que en el siglo XIII ya la teología escolástica la configura como voto y hasta el día de hoy la Iglesia la valora como voto, como promesa de un seguimiento virgen, pobre y obediente. En la enunciación ha habido cambios. El Vaticano II estudió teológicamente cada voto y además dio una serie de consejos y de normas prácticas para saberlo vivir en estos momentos
y en nuestra civilización. Uno de los primeros cambios que hizo el concilio en cuanto a los votos es que cambió el orden. Cuando nosotros nos consagramos en nuestros respectivos noviciados, hicimos votos de pobreza, castidad y obediencia. Y hoy se hace voto de virginidad, de pobreza y obediencia. ¿Por qué el cambio? Porque verdaderamente ¿puedo? Porque verdaderamente lo que constituye la vida religiosa no es la pobreza, no es la obediencia, es la virginidad o el celibato sacerdotal, no pastoral como de los sacerdotes diocesanos, sino el celibato consagrado. Porque verdaderamente lo que lo hace a uno religioso es un seguimiento de un Cristo pobre, virgen, y la virginidad se convierte así en el elemento principal. Luego lo complementa la virtud de la pureza y todos los demás elementos que lleva consigo. De modo que tenemos pues que Teresa vive, hace, cumple sus votos y va a tener en cada uno de ellos elementos propios, elementos novedosos, siempre buscando que la persona, la consagrada, la carmelita, sea siempre una virgen consagrada con un concepto muy libre de pobreza y con una obediencia bien entendida que promueva la personalización y la riqueza del consagrado. Tenemos pues un ambiente teológico para poder estudiar el celibato, la virginidad, la pobreza y la obediencia a la luz de la vida, de los escritos y de todo lo que Teresa iluminó estos momentos tan hermosos de la persona consagrada, que le presta tanto servicio a la Iglesia, que nos ha dado tantos santos y que sigue siendo válido en este siglo XXI. No podemos concebir una vida religiosa sin el elemento de virginidad, de pobreza y de obediencia, porque no se trata de un programa, se trata de un seguimiento de Jesús de Nazaret. No es un programa de vida, es un seguimiento que se organiza para vivirlo en la plenitud. Hermanas, agradezcamos al Señor que la Iglesia tiene este regalo, nos ofrece esta oportunidad, nos bendice nuestra consagración, nos la fortalece para que sigamos siendo en el siglo XXI los que seguimos un Cristo virgen, un Cristo pobre y un Cristo obediente al estilo y a la manera como Teresa lo vivió y nos lo ofrece.